Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Te invito a que abras tu Biblia a 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8. Vamos a continuar nuestro estudio sobre el tema de la mayordomía y el dar. La mayordomía y el dar. Y este es un breve descanso para nosotros del Evangelio de Juan. Volveremos a eso brevemente, estoy ansioso para poder volver. Pero el ímpetu para este estudio ha estado en mi corazón durante algún tiempo. De hecho, desde que llegué a Cornerstone a estar con ustedes y nos hemos asociado en esta obra del Evangelio, he querido hablar sobre la mayordomía y el dar. Así que un par de semanas, cuando empezamos a pensar sobre el espacio que estábamos mirando, pensé que era un momento apropiado. Mi preocupación sobre este tema y la enseñanza regresa a un tiempo atrás, incluso antes de que nos reunimos. Regresa no solo a las enseñanzas de las Escrituras, personalmente regresa a una conversación que tenía unos años atrás con un hermano en la conferencia de pastores, una conferencia en el sur de California, una conferencia liderada por Grace Community Church. Ustedes conocen al pastor John MacArthur y los hombres hacen un gran trabajo organizando esta conferencia anual. Bueno, uno de mis amigos queridos es el jefe del programa de desarrollo en el Master Seminary y el ministerio del pastor John MacArthur. Él y yo estábamos sentados en su oficina durante una tarde y le hice una pregunta. Es un graduado del Master Seminary, es astuto teológicamente, él sabe la palabra y ha entregado su vida a esa obra en particular. Y le pregunté cuál es la filosofía del desarrollo, cómo piensas de recaudar fondos para el mundo del ministerio del pastor John MacArthur. Y recuerdo que su cara era un poco perpleja y muy convencida. Y él me miró y me dijo: Darren, no tengo una filosofía de lo que estoy haciendo para recaudar fondos. Todo lo que yo hago es salir y enseñar a la gente cuando Dios me da la oportunidad en los principios de la mayordomía y el dar, y luego lo que el Espíritu Santo quiere hacer, yo confío en el Señor, y ese es el plan. Y luego me dice algo sorprendente, que todavía es un poco difícil para mí creer, pero él sabe, él es el que se sienta en ese asiento. Él me dijo: Darren, después de mis años y hacer desarrollo, he encontrado que, y los porcentajes lo confirman, sabes que alrededor de solo 20% de personas en las iglesias principales dan regularmente recursos financieros para apoyar el ministerio del Evangelio, 20%. Y le respondí de regreso a él: me alegro que eso es en esas iglesias de allá, pero no en nuestro tipo de iglesia. ¿Y qué me refiero a eso? Las iglesias teológicamente equipadas, las iglesias en que se enseña la palabra de Dios, se enseñan las escrituras. Y él dice: no, eso es en todas las iglesias. Y yo digo: todavía eso se me hace difícil creerlo. Y él dice: esto es lo que he notado. Hay dos temas que las personas no quieren hablar en la vida de la iglesia, pero están en todas las partes de la iglesia, de la Biblia: la intimidad sexual y el dinero. Cada vez que alguien quiere sacar estos temas, no quieren hablar de eso, pero están en todas partes de las escrituras. Luego, secundario, en Romanos 12 dice que el dar es un don espiritual, así que la gente tiene y tenemos que equiparlos para dar generosamente. Y no voy a hacer una serie sobre el Cantar de los Cantares próximamente, y realmente no tengo idea de cuánto dan los hermanos de Cornerstone. Yo sé lo que yo y mi esposa damos a la iglesia, pero no sé de ustedes. Y yo diría, lo más que puedo saber es que somos una iglesia muy generosa y realmente no hay un reprendimiento intencional aquí. Y cuando él me dijo estas estadísticas, me puse a pensar, y él me dijo: Darren, me he sentado con una multitud de personas genuinas, piadosas y maravillosas, y lo que he experimentado es que cuando hablo con ellos no tienen una buena tecnología de la mayordomía, no tienen una buena tecnología del dar, realmente no se han arraigado sus convicciones sobre el dinero y los recursos en la palabra de Dios. Y yo dije: algún día voy a hablar de eso en mi iglesia. Así que le pregunté: ¿qué libro, qué recursos puedes darme? Y él dijo: el principal recurso que doy a las personas se llama Gospel Patrons. Así que inmediatamente me entusiasmé de la perspectiva de leer un libro sobre este tema. Y
Creo que el título da mucha información. El patrón es una persona que da ayuda financiera a una persona, a un evento, a una organización, a una causa o a una actividad. Ahora, un patrocinador o un colaborador aparta sus recursos porque ha captado una visión tan grande del impacto potencial del Evangelio que aparta recursos financieros para tener un impacto para la eternidad. Se convierten en un colaborador del Evangelio, se asocian en el trabajo del Evangelio. Y es interesante, el subtítulo del libro es esto: patrones del Evangelio, colaboradores del Evangelio, personas cuya generosidad cambia el mundo. Y después preguntar qué hay en el libro. Bueno, empieza en pasajes como Lucas 8. No tiene que voltearse ahí, pero hay una frase en Lucas 8. Jesús va con los 12 discípulos, va de pueblo a pueblo y lleva las buenas nuevas. Y luego Lucas comienza a enumerar todos estos nombres y tiene estas mujeres, una sanada de un espíritu maligno llamada María Magdalena. 7 demonios fueron expulsados de ella. Y las Chua, Susana y muchas otras. Y luego dice esto: quien proveeron de lo que tenían, mayordomos del Evangelio, apoyando la obra de Jesús y los apóstoles con recursos financieros. Aquí está el Señor que es Señor de todo, pero ellas fortalecieron a este trabajo. Y luego cubre Teófilo, es el que llevó las cartas de Lucas. Probablemente era un comerciante acomodado que ayudaba a la iglesia y a difundir el Evangelio. Y luego se voltea a la historia de la iglesia. Y si me conocen, amo y me fascino sobre la iglesia, la historia de la iglesia. Habla de William Tyndale, quien fue el respaldo financiero de la primera impresión de la Biblia en inglés. Tú te beneficias de este colaborador del Evangelio. Y después cubre a John Newton, quien escribió Amazing Grace. Y al final de la Reformación inglesa, luego habla de Martín Lutero y la Reforma alemana, George Whitefield y sus predicaciones audaz, socios para difundir el Evangelio. Las personas que alcanzaron tal gloria por el amor de Dios, que tienen una mentalidad tan celestial dentro de ellos y querían usar su tiempo, talento y recursos para apoyar el Evangelio, colaboradores del Evangelio. ¿Sabes que Cornerstone Bible Church aquí ahora está aquí en mucha parte por colaboradores del Evangelio? Tal vez no sabes esto de nuestra historia, algunos de ustedes saben esto. Antes que venimos aquí, pasé 18 meses postulándome en diferentes iglesias, y en ese momento no estaba pensando en plantar una iglesia. En la plantación de la iglesia siempre estaba en mi corazón, siempre pensaba que Dios me ha dado los dones para hacer eso, pero mis ancianos en mi ministerio anterior estaba hablando con ellos y me decían que mi etapa de vida, mi edad, mis hijos, los dones que Dios me había dado, ellos me desanimaron de ir a una iglesia y plantarla. Pero ellos me desanimaron y me dijeron: ¿por qué no vas a una iglesia existente? Hay muchas iglesias que no tienen pastores principales, ¿por qué no vas ahí y ser un candidato? Y pasé a diferentes partes en los Estados Unidos, 18 meses, y el 7 de febrero del 2021 el pastor Richard Caldwell vino y me dijo: ¿por qué no piensas en plantar una iglesia en Katy, Texas? Y le dije: no sé de qué me hablas, qué es Katy, Texas, qué parte de Texas es eso. Y dijo: es en la parte oeste de Houston, en cualquier parte necesita haber una iglesia ahí. Y yo no dije nada, simplemente me alejé y lo pensé. Es como que me tiró una roca en mi zapato y me empezó a doler. Y el Espíritu de Dios comenzó a obrar en mi corazón, y luego me puse a pensar sobre la preocupación de los ancianos de mi ministerio. Y luego un miembro del ministerio, un hermano, me invitó a comer y me dijo: sé que estás de candidato a muchas iglesias,
Y el pastor Richard Caldwell te preguntó sobre plantar una iglesia en Houston. Y si tu preocupación es finanzas, aquí hay un cheque de $200,000. Se lo puedes dar a Founders Baptist Church y dárselo a ellos, o puedes usar esto para plantar una nueva iglesia. Ahora, si te estás preocupado de las finanzas en plantar una iglesia, ahora no te tienes que preocupar. Este es un colaborador del Evangelio. Nadie le preguntó, el Señor solo puso en su corazón. Y luego, en la providencia asombrosa de Dios, otras personas escucharon sobre esto del ministerio y entusiasmados con esto dieron $300,000 y después $100,000. Antes de que tuvimos una iglesia en Cornerstone, la primera reunión, el Señor puso $600,000 en la cuenta de Cornerstone. Colaboradores del Evangelio. ¿Y qué pudimos hacer nosotros? Podemos llamar a un hombre que estaba disponible de Arizona, Daniel Doorsmith. Y él estaba disponible, y me acuerdo de la reunión de los ancianos, donde los ancianos de Founders se reunieron y dijeron, en el pasado nunca hubiera pensado en contratar a un miembro, pero con los recursos que ustedes tienen es muy bueno. Y teníamos 2 miembros de personal incluso antes de tener una iglesia. Estos son colaboradores del Evangelio, personas, hombres, mujeres que tuvieron una visión grandiosa para la gloria del Evangelio y la obra de Dios, que querían ver una iglesia plantada aquí. Y nosotros somos receptores de su generosidad, de su colaboración en el Evangelio. Eso es impresionante, es providencia del Señor. El libro Los Patrones del Evangelio dice esto: las personas que marcan diferencia en el mundo no son personas que han sido dominadas por muchas cosas, son personas que han sido dominadas por muy pocas cosas. Son muy, muy geniales. ¿Oyes esto? Las personas que han sido de gran impacto por el Evangelio no son dominadas por muchas cosas, sino por muy pocas. ¿Y cuáles son esas cosas? El Evangelio, la gloria de Dios y la gran comisión. Y lo sorprendente es que no hemos tocado esos fondos, todavía están disponibles para la construcción. Dios está haciendo cosas como esto. Él no necesita nuestro dinero, Él no necesita nuestro recurso. Él no está en los cielos vigilando su cartera, esperando que haga dinero. Dios no necesita nada de eso, pero Él ha decidido usar medios y usar personas con espíritus generosos que han sido tocados con el Evangelio para asociarse de la obra del Evangelio. Dios escogió usar esos medios, y no porque lo necesitaba, sino porque es adoración. ¿Y saben qué? Podemos ser parte de eso. El libro también dice esto: el patrón de la historia es que Dios levanta predicadores y colaboradores que trabajan para difundir la palabra. Algunos hablarán y otros enviarán, algunos irán y otros darán, pero todos son socios del Evangelio. Así que eso es lo que estamos estudiando. Estamos hablando de ser colaboradores del Evangelio. Estamos hablando de la mayordomía bajo las Escrituras. Así que estamos estudiando lecciones de la mayordomía espléndida. 2 semanas atrás les dije que íbamos a estudiar hablando de 3 iglesias: Jerusalén, Macedonia y Corinto. Así que si se recuerdan, voy a revisarlo rápidamente si no pudiste escuchar ese sermón. Así que empezamos en Jerusalén. ¿Recuerdas? Vimos a patrones del Evangelio en Jerusalén, un hombre llamado Bernabé, que vendió su predial, y en estas circunstancias extraordinarias fue generosamente extraordinario. Así que llamamos a esa primera lección: circunstancias extraordinarias promueven generosidad extraordinaria. Personas en esa iglesia y Bernabé dieron en formas extraordinarias y fueron muy generosos, extraordinariamente generosas en todas las escrituras. Vimos eso en el versículo 5 en adelante. Así también vimos la segunda lección en Hechos. La primera lección es: circunstancias extraordinarias promueven generosidad extraordinaria. Bueno, la segunda lección es que donaciones financieras son a menudo un caldo cultivo para el pecado. 2 personas murieron
Ananías y Zafira, cuando se involucra el dinero, el pecado puede involucrarse. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Y luego nos vamos de Jerusalén, la primera iglesia en Jerusalén, en el mundo, y nos vamos a Macedonia. Noten, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios, que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. ¿A dónde es Macedonia? Es en el norte de Grecia. Es donde tienes a Tesalónica, Berea, recuerda a los bereos y luego a Filipo. Estas iglesias fueron afligidas, fueron perseguidas y parecía que había una hambruna en la tierra que había golpeado de alguna manera, principalmente en Jerusalén, que estaba en pobreza y en aflicción. Y Pablo trae a Corintio, y les voy a decir en un rato por qué, pero quiero que miren a Macedonia, ¿no? Del versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. ¿Qué palabra tan grande? ¿Qué significa? Los de Macedonia eran una iglesia pobre, era una iglesia afectada en aflicción. Se puede decir que eran mendigos. Y dice que de su estado de pobreza sobreabundó de lo que podían de dar para la obra del Evangelio. Y si se recuerdan, en este tiempo había una colección que estaba ocurriendo en todas las iglesias de la región de Gálatas, en el mundo grecorromano. ¿Por qué? Porque en Jerusalén y en Judea la palabra había salido que estas iglesias estaban sufriendo. Agabas nos dice en Hechos 11 que iba a haber una gran hambruna, y entonces en Jerusalén se extendió a Judea, probablemente en Samaria, y las iglesias estaban luchando, y no estaban solo luchando con la comida, sino que también estaban fundando para apoyar la obra del ministerio. En estos tiempos estaban pagando taxas de templo, tenían pastores y otros miembros en la obra, así que tenían que cuidar a muchas personas que no tenían trabajos, con necesidades tan grandes. Dios quería y los creyentes querían trabajar, pero no había trabajo. Así que Pablo va por todo el mundo grecorromano, a Macedonia y Corintio, y recoge una ofrenda que va a traer a apoyar el evangelio que se está llevando a cabo a Jerusalén. Bueno, cuando va a Macedonia y no tiene mucho dinero, y sin embargo dice que ellos básicamente suplicaron a Pablo para ser parte. El sentido que ustedes reflejan en este capítulo 8, 3 y 4 es que Pablo no quería tomar de ellos, ¿no? En versículo 3, porque yo testifico, según de sus posibilidades. Ese es el comentario de Pablo. Ellos están dando más de lo que ellos pueden. Versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. En un momento les voy a enseñar que Pablo le está suplicando a Corintio que den, y aquí vemos que Macedonia le está suplicando a Pablo que quieren dar. ¿Qué lecciones encuentras aquí? Bueno, las donaciones generosas no se refieren a la cantidad. En Macedonia ellos no podían dar mucho, pero dieron lo que ellos podían. Así que el dar no habla sobre la cantidad, sino que del corazón. Y Pablo dice de los macedonios empobrecidos, pero dadivosos. Y luego vamos a Corintios, y llamo a Corintios inconsistente pero dispuesto. Inconsistente pero dispuesto. ¿Por qué llamo a Corintios inconsistente pero dispuesto? Saben la historia de Corintios. No es como que estamos viendo a gran iglesias y miramos a Corintios como el ejemplo principal. Filipo, la iglesia del gozo. Tesalónica, la mejor iglesia plantada en el Nuevo Testamento. Gálatas, tal vez no queremos seguir a ellos, no son tan buenos. Corintio, siempre están en problemas, siempre están en el mundo. Dificultad en el templo, con inmoralidad, con finanzas, con los dones, tienen dificultad con todo tipo de cosas.
Pablo tiene que escribirle 4 cartas, 2 tenemos, y él está preocupado porque hay estos momentos altos de Corintios donde salen y mira, dice él, este es Corintios, este es piadosos, sé lo que quieren dar, pero de la nada miramos una palabra que son inconsistentes, estaban dispuestos, pero no estaban sabiendo cuánto tenían que dar. Notemos 1 Corintios 16, un año anterior, Pablo habló a ellos, 1 Corintios 16:1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también como instruí a las iglesias en Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte guarde según haya prosperado. Le dice a Corintios, tienes que dar al ministerio regularmente, y aparte de eso tienes que pensar sobre el ministerio del Evangelio en Jerusalén, y luego dice, guarden según haya prosperado, para cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Pablo está tratando de tener esta donación que está ocurriendo en 2 Corintios 8 y 9. Miramos el contexto de Jerusalén, si Corintios va a cumplir su palabra. Entonces, versículo 10. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino desear hacerlo. Noten, versículo 11. Ahora pues, acabar también de hacerlo. Él está preocupado. Miramos en el capítulo 8. Estoy mandando unos hombres piadosos. Tal vez pueden mandar a Lucas, a Timoteo, a Tito. Estoy enviando a todo un grupo de hombres piadosos, y ellos también están preocupados. Cumple tú con tu ofrenda. Corinto tenía abundancia. Corinto tenía probablemente, era como los Estados Unidos. Corinto era una ciudad principal en el mundo grecorromano, y había abundancia, y le decía, dar de vuestra abundancia. Y luego, noten, versículo 8, versículo 5, y dice, más así vosotros abundáis en todo, para que conoces el dar en todo, y no quiero que sea afectado por la codicia. No seas inconsistente, hiciste la promesa, estás en el lugar correcto, da de lo que puedas. Esto está hablando de Corintio, y aprendimos principios o lecciones de esa. La siguiente era que el entender el Evangelio te debería hacer un dador. El quinto es presupuestar las obras financieras para el ministerio debe ser normal. Miramos eso en el versículo 14 y 15. El maná, si tienes extra, tienes que dar lo que sea, busca oportunidades. Ahora vamos a ver unos principios nuevos, unas lecciones nuevas, lo mismo. Número 6, abundante. El dar abundantemente fluye de una vida abundante. El dar abundante fluye de una vida abundante. Esta es la lección 6. Noten el versículo 7. Noten versículo 7. Mas así como vosotros abundáis en todo, está hablando a Corintio, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros. Noten esto aquí. Miren cerca al final del versículo 7, ver que también abundes en esta obra de gracia. Está hablando de la ofrenda. Los comentaristas, la mayoría de ellos, no estoy de acuerdo con ellos, con el punto de vista de ellos. La mayoría de los comentaristas dicen esto: Pablo está tan preocupado por el regalo de Corintio que está siendo sarcástico con ellos, es casi reprendiéndoles un poco. La idea de que él no está pecaminosamente condescendiente,
Pero le dice Corintios, si ustedes piensan que son tan piadosos y conocen todo, tienen todo controlado, no me avergüencen por no dar esto. No creo que eso es lo que está ocurriendo aquí. No, esto es lo que yo pienso que está ocurriendo aquí. Y vas a amar esto porque esto es lo que yo pienso que está haciendo. Él está viendo en el versículo 7 algunos momentos altos de la piedad de Corintios y está tomando los momentos más abundantes de Corintios como vio para el Señor y está recurriendo a esa vida abundante para decirles, tú estás viviendo abundantemente por Dios y eso debe resultar en dando abundantemente. Déjame explicarte. Tus hijos a veces pueden pecar y equivocarse mucho y algunas veces los niños miras cuántos están haciendo bien y cuántos están pecando y como un padre simplemente vas viendo y después hay unos momentos donde piensas tengo que decirles de esos momentos altos y cuando yo miro un momento virtuoso en mi hijo quiero motivarlo para que sigan en estos momentos generosos y virtuosos. Y eso es lo que creo que está haciendo aquí. Noten con ese tono. Bien. Ahora léelo de esa forma. Me gusta. Corintios, versículo 7. Yo sé que... Sería de esta forma. Yo sé que has tenido una relación difícil, me has sacado de el pueblo, también a otros... Y yo sé que están haciendo bien, pero yo he visto tu piedad, yo he visto, versículo 7, tu fe, te he visto caminar con Dios, he visto tus declaraciones, te he visto hablar la verdad de Dios, tu conocimiento, te he visto caminar con el Espíritu, te he visto, hay este deseo tan grande en Corintio, yo lo miro, es como que los está animando, tú lo puedes hacer. Él lo está animando y les dice, yo lo he visto, ese amor lo ha inspirado y tú has sido amoroso. Y dice esto, porque he visto estos momentos altos, porque he visto tu piedad y cuando vienes y hablamos de dar tus recursos, ahora abunda en esto, complétalo, piénsalo en hacerlo, en cómo usar tus recursos. Hasta puede ser bueno decirlo de esta forma. Él habla de su cabeza, de su mente, de su fe, de su conocimiento, de su boca, de su amor, de sus acciones, de sus afectos, de sus palabras. Podría ser útil simplemente en una forma condensada resumirlo. Corintio, veo tu superabundancia, aunque imperfecta en todas estas otras áreas, pero no dejes que detenga tu piedad de tus labios, de tus acciones, de tus mentes, de tus afectos. Asegúrate que lleguen a tus finanzas. Deja que tu piedad vaya a todas las partes de tu vida. No solo Dios quiere unas partes tuyas, Él quiere todo de ti. Así que tu vida abundante, Corintio, que resulte en el dar abundantemente. Noten versículo 8. No digo esto como un mandamiento. Eso es decir, no quiero que te sientas mal o por obligación. Y luego recuerdas, ustedes tienen un buen corazón y quieres ser un dador. Versículo 8. Sino para probar por la solicitud de otros. Demuestra tu amor en tus talentos y también en tus formas de recurso. Curiosamente, miren gramáticamente, versículo 9, esa palabra ¿por qué? Pablo está diciendo la base gramática y la razón por qué Corintio debe ser generoso dador. Y la semana pasada lo cubrí en que el evangelio te debe hacer un dador.
Y dice Corintio, he visto tu piedad, te he visto ser movido por el Señor, te he visto vivir para el Señor, ahora sé piadoso con tus recursos. Versículo 8 y versículo 9 ahora. Y de todas las personas, Corintios, si has sido tocado por el Evangelio con el generoso regalo de salvación, tú tienes que ser una persona generosa. Versículo 9, porque tú sabes la gracia del Señor Jesucristo, que aunque era rico, Él tenía el cielo, y sin embargo, por tu causa, Él se hizo pobre, de que tal causa en tu pobreza tú puedes ser rico. De todas las personas que deberían ser o dar en abundancia, Corintio, si recuerdas de lo que Dios hizo por el Evangelio en tu vida, y no hay nada más abundante que el Señor, tu Dios, sea crucificado por tus pecados. Así que una vida abundante fluye a una vida dadivosa. Y mira toda tu vida como una acción de adoración. Dios quiere cada parte de tu mente, de tu boca, de tus afecciones, de tus manos, de tus pies, de tus dedos. Él quiere todo de ti y que sea usado para Él. Y eso también va a nuestra cartera financiera. Y es por eso que podemos pensar de Él. No es de la cantidad, sino del estado de tu corazón. No eres dueño, somos administradores, somos gerentes. Vive una vida de abundancia y que toque todas las partes. Ahora, lección 7. Una vida abundante fluye a una vida dadivosa. Ahora, número 7. Donaciones generosas son contagiosas. Noten, versículo 9. Lo que esquipié en el versículo 8, si te preguntas, lo cubrí más la semana pasada. Versículo 8, fluyendo al versículo 9, es Pablo yendo y viendo sobre los dones, y habla de que irán estos hombres piadosos y que se preparen cuando lleguen ahí. Y luego en versículo 9, noten versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos. Eso es decir, no te tengo que decir otra vez, tú sabes información adicional, no es necesario que sepas acerca de la ofrenda de Jerusalén, tú conoces la necesidad del ministerio, tú tienes abundancia, no tenemos que hablar de esto. Noten versículo 2, pues conozco vuestra buena disposición. Y otra vez les dice, Corintio, adentro de tu corazón yo conozco que cuando tu piedad sale, tú eres un dador generoso. Que me glorío por vosotros antes de los macedonios, es decir, Acaya ha estado preparada desde el año pasado. El año pasado te lleva a Corintios 16, y Pablo estaba yendo a todas las iglesias en Macedonia y en Acaya, eso es el sur de Gracia. Les está diciendo Pablo a ellos, hay una necesidad tan grande en Jerusalén, ha estado sufriendo el ministerio, tenemos que ayudarles, tienen muy pocos recursos y estoy reuniendo para a fortalecer el ministerio, y no pueden creerlo Acaya, no pueden creer esto. Filipo, Tesalónica, Berea, pero hasta Corinto es parte de esto. Hasta Corintio está viniendo aquí. Ellos quieren ser generosos a una parte. Corintio, el dar de Corintio ha entusiasmado a los demás. Versículo 2. Ha sido preparado desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Él está diciendo, Corintio, tu generosidad tiene a todos los demás entusiasmados. Tu deseo de dar tiene a todos los demás el querer dar. Tu dar hace a los demás dar. Entendemos esto, ¿no? No es esto en el dinero solo. Cuando tú miras santidad o piedad en una persona, cuando miras los santos sirviendo al Señor y usando sus dones y
trabajando por el ministerio, ¿no te convence eso cuando vas a hablar con un amigo y tienen en su mente las formas de servir, del dar, de ministrar a las personas? ¿No sos convencido algunas veces? Y luego mira su vida y piensas, esa es una vida contagiosa, esa vida, ese sacrificio, quiero eso, quiero vivir así, quiero tener un impacto como ese. Se supone que debería ser así. Romanos 12:10, debemos a superarnos unos a otros en honor. Así que él lo usa esto en un sentido financiero. Él dice, la ofrenda de Corintio fue abundante y alentadora al grado que despertó a otros santos querer apoyar la obra en Jerusalén. Qué testimonio tan asombroso. Pienso eso en nuestra iglesia. Hay muchas cosas de esas sucediendo en nuestra iglesia. Ha desafiado mi corazón y probablemente debería desafiar tu corazón para pensar en formas de dar. En nuestros ministerios vimos que un hombre tenía un vehículo adicional. Hay un joven en nuestra iglesia que necesitaba algo y se le fue dado este vehículo a él, y recibí este mensaje de texto en mi teléfono y ellos estaban sonriendo juntos, llenos de gozo, y era contagioso para mi corazón. Y yo quiero ser ese tipo de dador, quiero ser eso en mi mente. He oído hablar de algunos de ustedes hacer ventas de pasteles o garaje. He visto todos ustedes reunirse para ahorrar recursos y eso me convence. Eso es un ánimo para el pueblo de Dios. El Espíritu Santo está poniendo generosidad en su mente y eso es contagiosa. No es que nos actemos y salimos y digamos a todos los demás, pero en la vida corporal Pablo está diciendo que el Espíritu Santo hace que la piedad sea expresada en generosidad y sea contagiosa. Es un regalo contagioso. Eso me encanta. Así que esa es vuestra segunda lección de hoy. Las donaciones generosas son contagiosas. Debería estimularnos unos a otros con ofrendas. Así que hemos visto que la abundancia de las donaciones proviene de una vida abundante, las donaciones generosas son contagiosas. Y ahora la última lección antes de ir a la mesa del Señor. Esta es nuestra última sección. Da gozosamente o no des nada. Da gozosamente o no des. Pablo va a decir como un pastor, y yo les diría a ustedes como pastor en Cornerstone, de los principios que hemos estado estudiando: si no puedes dar con un buen corazón, pues mantén tu dinero. Dios no necesita nuestro dinero, Dios no necesita nuestros recursos. Dios no está doliendo su cuenta de él. Salmo 50, versículo 10. Porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo el campo se mueve. Noten versículo 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Dios no necesita nuestro dinero. Él no está en el cielo esperando nuestro dinero. ¿Qué está haciendo Dios? Dios quiere nuestros corazones. Dios quiere nuestras afecciones. Dios quiere nuestra vida interior. Y si vamos a dar nuestros recursos y pecar en el proceso, Él no quiere nuestros recursos. Y te lo probaré en las Escrituras. Dar con alegría, dar gozosamente, o no des en absoluto. Noten, capítulo 8, versículo 10. Capítulo 8, versículo 10. Pablo empieza esta conversación porque está preocupado de que tengan un buen corazón, dice el versículo 10. Y doy mi opinión en este asunto porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo hacer esto, sino desear hacerlo. Versículo 11. Ahora pues acabar también de hacerlo. ¿Por qué Pablo no solo les recuerda de la ofrenda, sino que el deseo? Él está viendo sus motivaciones. Él quiere que Corintios no solo dé las ofrendas, sino que regresen atrás donde deseaban darlo. Y en un momento va a decir, no lo den si no lo desean.
mantengan sus recursos. Y yo diría a nuestra iglesia lo mismo, a cualquier persona le diría lo mismo. No puedes pagar a Dios, no puedes ser parte de una falsa religión donde das tu dinero para ser aceptable a Dios. Esa es enseñanza falsa. Dios no quiere que demos con el corazón equivocado. Él quiere que pensemos mucho sobre eso. Noten, capítulo 9, versículo 5. Noten la mitad del versículo 5. Y vosotros preparaban de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Y le dice, Corintios, no den si ustedes desean tener ese dinero. Si son codiciosos, no den. Y vamos a ver en un momento. Yo doy y hago un sacrificio, pero luego estoy envidiando la codicia y desearía no haber dado tanto. Pablo dice, no hagan eso. Y ahora fíjense, sigan caminando en los versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Dios ama al dador alegre. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana. ¿Qué es lo que le importa a Dios? Nuestra vida interna, nuestra afección. No regresen a Ananías y Zafira. Bernabé es un ejemplo para la iglesia. Él tiene un corazón recto. Es un ejemplo para seguir Bernabé. Nadie en esa multitud en Jerusalén pensó que había algo diferente entre Ananías y Zafira y Bernabé. Ambos vinieron a dar regalos, pero entonces Dios confrontó el corazón de Ananías y Zafira. Cuando damos y cuando la cantidad que damos, esa es una opción personal, pero lo que tomes de la decisión, asegúrate que estás bien en tu corazón. Asegúrate que estás bien en tu corazón. Noten. Cada uno, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Él dice lo mismo en 1 Corintios 16. El propósito en el corazón, esa es la idea de planificar, de preparar en anticipación, de ser pensativo. La idea es que no sean inconsistentes. No es que lo hagas sin pensar. Piensa en lo que tienes que hacer y después planea hacerlo y hazlo. Y luego dice, y voy a regresar a esto después, no de mala gana ni por obligación. Planea, confiesa, y si necesitas prepararte, para preparar tu corazón. Y hay un punto interesante aquí. Hay una diferencia entre el diezmo y el dar. Algunas similitudes con ellos, y voy a hablar brevemente. En el Antiguo Testamento, el diezmo, donde nos gusta ver la palabra una décima parte, y es por eso que a las personas les gusta dar una décima parte. Si regresan a Levítico 27, Deuteronomio 14, 26, Levítico 19, Levítico 23, Éxodo 25, 1 Crónicas 29, hay una gran cantidad de pasajes que puedas ver. Descubrirás que el diezmo se parece mucho a las taxas que pagamos ahora, impuestos que pagamos ahora. Dios impuso impuestos al pueblo de Israel para que gobierne la nación. Así que en el reino había una teocracia, Dios gobernaba y ellos daban el diezmo, generalmente 20 o 30% de sus ingresos, a Israel para gobernar la nación. Pero también tenían ofrendas voluntarias y ofrendas y regalos que eran de su propia voluntad, además de los impuestos y de los que querían dar, un dador alegre. Es el principio aquí. La gente tenía miedo de dar un diezmo, el 10%. Otras personas pueden dar 50% de su ingreso y estarían bien, solo el Señor los conoce.
El punto es que Dios quiere nuestro corazón correcto. Él quiere que planifiquemos y que oremos al respecto. Y luego que demos generosamente. Algunas personas dicen solo el diezmo, el 10% está bien, pero no pienses que estás atado por eso. Estás atado para que estés con un corazón preparado y no de mala gana. No estés molesto o triste. Si no puedes dar generosamente y con alegría y gozosamente, no, es mejor no dar. Hay que desempacar un poco más y después terminar por hoy. Noten, de regreso al texto, él da mandamientos de cómo dar y cómo no dar. Que cada uno dé, versículo 7, como propuso en su corazón. Y después hay unos mandamientos. No des si estás en un espíritu malo, no de mala gana ni por obligación. Mala gana es esa palabra griega por tristezas. Esa palabra que describe, me siento como que he perdido, pero lo quiero de regreso. El dar sí tiene sacrificios. El dar sí nos cuesta algo. Pero estamos alegres y emocionados para sacrificar al Señor porque nos permite incluso hacer una parte por el sacrificio. Estaba leyendo esta semana 2 Samuel 24, lo vamos a leer más tarde. Pero si recuerda, David quería construir el templo en la tierra. Y el hombre quería regalarle el terreno. Y él podría tomar este terreno. Y el hombre le da este terreno a él. Y él dice en 2 Samuel 24, quiero pagarte por la tierra, aunque me la quieras dar. No daré al Señor mi Dios lo que no me cueste nada. ¿Por qué hizo eso? Porque su corazón estaba lleno de gozo, estaba feliz de sacrificar algo, estaba feliz de dar. Él quería dar al Señor. ¿Por qué? ¿Porque Dios necesitaba algo de él? No, porque era una acción de adoración. Una persona que está de mala gana no es adoración, es mejor no des. Y él dice, no solo des si sos de mala gana, sino que también no des por obligación. Si te sientes como que eres manipulado porque tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo. No des bajo compulsión o por obligación. Solo planea dar si estás preparados a dar. Noten como dice el texto, como un dador alegre. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Hilarious. Dar hilariously. No des a menos de que tu corazón esté lleno de alegría. No des a menos de que tu corazón esté lleno de satisfacción. No des a menos que tu corazón esté lleno de gratitud. No des si no estás listo para poner a los pies del Señor y al reino del Señor y no tienes remordimiento, no guardas rencor, no te importa la sensación de pérdidas, no te importa el sacrificio, no es demasiado grande, no te sientes bajo compulsión, solo quieres dar y respaldar lo que puedes dar. Y si no puedes hacer eso, no des. Esto es como el mensaje en contra de las donaciones de recaudar fondos. Yo prefiero que la gente mantenga su dinero y no pecar. Eso es mejor que den su dinero y pequen. Da, planifica, prepárate, está listo. Y dices, tal vez no tengo el corazón más alegre al respecto de eso. Bueno, entonces planifica y prepárate para el arrepentimiento. Confesiona, perdóname Señor por ser egoísta, perdóname Señor por ser tacaño. Algunos de ustedes son prodigos y generosos y no sientes culpa por nada de eso. Solo das con tu corazón. Dios está en el cielo viendo los corazones. Da gozosamente o no des nada. Ese es nuestro último punto. 3 lecciones hoy. Dar abundantemente fluye de una vida abundante. El dar espléndidamente es contagioso y dar con alegría o no dar nada. Ahora vamos a movernos al tiempo de la mesa del Señor. Voy a hacer unos comentarios antes que pasen aquí.
de este sermón estos últimos 10 o 15 minutos. Te animo, no pienses solo en el egoísmo, en el dinero. Pasen adelante. Nunca quiero que piensen de la mesa del Señor sin confesar en sus corazones. Así que cuando vengan a la mesa del Señor, quiero que confiesen cualquier egoísmo, cualquier momento de egoísmo en tu vida. Agradécele al Señor por el Evangelio. Agradécele que se hizo pobre para que seamos ricos. Si no eres un creyente hoy, no tomes la mesa del Señor, porque es ir ante ti. Y si tienes niños y ellos quieren tomar la cena del Señor, tienes que estar bien claro que hay una confianza en su testimonio y claridad en su testimonio, para que sean partes públicamente de la mesa del Señor. Así que hay que orar. Señor, gracias. Oramos ahora que vamos a tu mesa, a este tiempo dulce de confesión. Bendice estos siguientes minutos. Amén. En tu nombre.